El día 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro, pues supuestamente coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, entre otros, en la misma fecha, en el año 1616. Esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural de las personas. La idea original de la celebración del Día del Libro en España partió del escritor nacido en Valencia en 1888, Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en el año 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. El 7 de octubre de ese mismo año fue el primer Día del Libro. Poco después, en 1930, se instauró definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro. El libro es un amigo que siempre te acompaña en los momentos de soledad, que ejercita la imaginación y no pide nada a cambio. Hace unos años me premiaron en un certamen de la ciudad de Valencia un pequeño cuento que a continuación les vamos a relatar. Que les haga compañía en estos momentos de reflexión y recuerden que todo cuento, al final, tiene su sabia moraleja. Se llama Septip el egiptólogo. En un país remoto de un continente posiblemente ya desaparecido, moraba una pequeña comunidad de gentes, donde las envidias y disputas eran frecuentes. Los habitantes estaban más preocupados en indagar las desgracias ajenas que en cultivar sus propios espíritus, por recuperar los valores ancestralmente perdidos. Las bellas artes, por su eliminación en la educación de los más jóvenes, habían dejado de existir. La música y la pintura eran producto de las tecnologías que avanzaban comercialmente a ritmo vertiginoso. La arquitectura daba paso a oscuros procesos especulativos, donde lo necesario era llegar primero, sin importar los cadáveres abandonados durante el camino. En una lucha sin cuartel, cuando los vencedores, amparados por los poderes fácticos, ejercían de despiadados y crueles justicieros. La escultura, lejos de tópicos clasicismos, permanecía a disposición de los ídolos de barro, o como devolución remunerada a cambio de los antiguos favores prestados. Todo presagiaba un pronto y deseado apocalipsis, abocado a frenar el huracán de trasiegos y corruptelas sociopolítico-financieras que anegaban todos los estamentos institucionales. Apartado, a escasos kilómetros al oeste, donde el sol del atardecer destellaba reflejos de arcoíris en sus techos de pizarra, una pequeña aldea agrupaba a los ciudadanos que se resistían a perder los valores adquiridos durante sus dilatadas vidas de aprendizaje. El antiguo y laureado doctor en medicina cuidaba de las aves de corral. El respetable juez era el encargado de la productiva huerta y del control biológico de las plagas. Un afamado arquitecto mantenía impoluta la ordenada biblioteca, donde se guardaban importantes obras, manuscritos incunables y una selecta colección de poemas de la antigüedad. Unos y otros desempeñaban los quehaceres con sumo esmero, sin esperar recibir nada a cambio. Tan solo
la satisfacción del deber cumplido. Todo era respeto y atención al prójimo. Vivía también en su pequeña casa, solo, un humilde y anciano campesino altamente respetado en el lugar por sus conocimientos y sabios consejos. Su vida había pasado abasteciéndose de lo que cosechaba y de las aves que criaba en su ínfimo corral, sin envidiar ni importarle lo que estaba más allá de su limitado entorno. Este año, el cielo había sido generoso con sus campos y sus despensas rebosaban provisiones. El tiempo que les quedaba libre lo empleaban en leer y estudiar las más variopintas materias. Nuestro anciano, a través de los años, llegó a ser un experto sobre otras culturas, en especial las antiguas y preferentemente el mundo de los egipcios, que admiraba por su colosalismo, su desarrollo social e intelectual y por el intenso culto a los antepasados. De tanto en tanto, de modo furtivo y silencioso, se le acercaban vecinos de la gran ciudad, intelectuales venidos a menos por falta de vocaciones y trabajo docente, a consultarle opinión ante el cataclismo inminente que ellos le auguraban. Paciente y educado, les dejaba relatar detalladamente sus pesares sin atisbar ningún rayo de claridad. Debemos aferrarnos a la esperanza, les decía insistentemente. Ya no encontramos en quién confiar, se ha perdido en nuestras vidas el sentido de la realidad. Recordaba la lectura que le había acompañado la noche anterior. En una de las muchas tumbas menores que existen en el Valle de los Reyes, construida sobre el año 2000 a.C., se encontraban unas pinturas al fresco con escenas de la vida cotidiana, agricultores en tareas de sembrado, recolección y elaboración de una bebida primitiva semejante a la cerveza, ganaderos acompañando a sus rebaños de bueyes y una serie de inscripciones jeroglíficas que estaban en proceso de estudio e interpretación completa por expertos del Museo del Cairo. Podían adelantar los eruditos que se trataba de un descubrimiento sin precedentes, fórmulas ancestrales hasta ahora desconocidas para solucionar los problemas de la humanidad. Parecía ser, se trataba de una auténtica panacea, algo de tan magnitud e importancia como podía haber sido en la Edad Media el hallazgo de la piedra filosofal. Comentando la noticia con los ilustres visitantes, llegaron a la convicción de que deberían ir al museo para hablar con los sabios intérpretes. El viaje era excesivamente caro para sus apuradas economías, pero lo que decidieron aplazarlo al mismo hasta encontrar el modo de sufragarlo. Hablaremos con algún promotor inmobiliario, la época de la burbuja. Interrumpió uno de ellos que era conocedor del mundo financiero. Son tiempos de vacas gordas y con el sueño rápido, importante y beneficioso. No tardarán en ver acompañados los costes de nuestro viaje. Nosotros somos 6 y el 7, un número que nos traerá la suerte y la felicidad. Septim, que así se llamaba el anciano, y 2 de los intelectuales pusieron rumbo a la ciudad para entrevistarse con el benefactor. Inmediatamente convencieron al adecuado empresario, que no dudó en instalarse, en acompañarse así de primera mano y cerrarla a la buena operación. A la mañana siguiente partieron hacia Egipto, en vuelo sin escalas, a fin de no perder ni un segundo del preciado tiempo. Septim, que mantenía una cierta amistad desde su época universitaria en París con el que hoy era maestro de traductores, comunicó telefónicamente su inminente llegada al museo, lo que motivó su presencia en el aeropuerto para recibir a tan ilustres huéspedes. Tras los perceptivos saludos y presentaciones, se dirigieron al taller de investigación, informándoles que hacía escasos momentos habían conseguido descifrar todos los jeroglíficos sin excepción. Los viajeros quedaron gratamente sorprendidos al contemplar tanta belleza reunida. Pero el motivo del viaje era bien distinto. Deseaban conocer la solución a todos sus males, lo que aparecía en los muros del enterramiento. Asurar, el maestro, entregó un pequeño sobre lacrado a su colega Septim, dándole un sabio consejo. Mi estimado amigo, pongo en tus manos una copia de nuestro tesoro más preciado. Cuídala y difunde su mensaje entre tus semejantes. No debes leer su contenido hasta llegar a tu ciudad,
De lo contrario, la tinta con la que está escrito pasaría al estado gaseoso, haciendo imposible su lectura. Ni siquiera pernoctaron en El Cairo y en el primer vuelo disponible regresaron a su ciudad. La impaciencia martilleaba en sus mentes y el viaje de regreso fue mudo, silencioso, a excepción del empresario inmobiliario, que no paraba de frotarse las manos y sonreír entre dientes pensando en las colosales promociones que le esperaban. Por lo avanzado de la noche, Septip citó a todos ellos en su hogar, a las 8 en punto de la mañana, para proceder a la apertura del sobre con el tesoro. Se despidieron cautamente, prometiéndose ser puntuales a tan importante cita. El empresario fue el primero en llegar, faltaban 5 minutos, mientras los intelectuales iban llegando distanciadamente, alegando excusas varias a sus inexplicables tardanzas. Al fin, cerca de las 11, ya con todos reunidos, procedió el anciano a romper el lacre y extraer su contenido. Un pedazo de papel vegetal, prensado con briznas de paja de arroz, se encontraba graficado y coloreado con escritura jeroglífica. Adosado al mismo, una octavilla de bloc cuadriculado con la traducción literal: no mires tanto el huerto de tu vecino y cultiva mejor el tuyo. Un profundo silencio, como el que precede a los grandes cataclismos de la naturaleza, se apoderó de la estancia. Sin mirarse siquiera, uno a uno, pausadamente fueron abandonando la casa, con la frente perdida y el pensamiento atormentado. I així acaba la història de Santiago Ríos. I en això, el que volem promoure és que siga en el format que siga, tots aprofitem per a començar a fomentar l'hàbit de la lectura en este dia del llibre.